as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. This direction. Let's see how well this works out. Ese pequeño paso en la luna no solo fue un logro para la humanidad, fue el inicio de algo mucho más profundo. Porque mientras más intentamos entender nuestro universo, más nos damos cuenta de algo inquietante. Mientras más aprendemos, menos entendemos. Cada respuesta abre nuevas preguntas y cada descubrimiento deja más dudas que certezas. Y hay cosas que simplemente parecen no tener explicación. Yo soy Mr. Creepycase y hoy vamos a explorar algunas de las incógnitas más misteriosas y perturbadoras de nuestro universo. Comenzamos. Esta imagen que estás viendo fue tomada por la sonda espacial Voyager 1 en 1990, a más de 6 billones de kilómetros de distancia. Pero lo realmente impactante no es solo la distancia en sí, sino lo que muestra. Porque esta es una imagen de la Tierra, es una imagen de ti, de mí y de todos nosotros. Y al verla desde esa perspectiva te das cuenta la inmensidad de nuestro universo y que a la vez somos un punto insignificante en medio de la nada. Nuestro universo es tan enorme que incluso viajar a la estrella más cercana, Alpha Centauri, nos tomaría más de 4 años, y eso es si viajamos a la velocidad de la luz. Las distancias son tan vastas que lo que vemos en el cielo no siempre es lo que aparenta. De hecho, una estrella que observamos hoy podría ya no existir, y lo único que estamos observando es esa luz que aún sigue llegando a la Tierra. Cuando miramos una estrella, no la estás viendo como es ahora, la estás viendo como era hace años, siglos o incluso hasta millones de años. La luz viaja extremadamente rápido, pero aún así, debido a las grandes distancias del universo, tarda tiempo en llegar hacia nosotros. Así que, una estrella que explotó, su luz puede seguir viajando en el espacio, y apenas puede que esté llegando a la Tierra. Es decir que en otras palabras, podrías estar viendo algo que ya no existe. Es como ver una fotografía antigua del universo. Lo que ves es el pasado. Pero si todo lo que vemos en el cielo es el pasado, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Qué tan atrás podemos mirar? Porque si seguimos retrocediendo, estrella tras estrella, luz tras luz, llegamos a un punto donde todo comenzó. Un momento donde no existían las estrellas, ni galaxias, ni siquiera el espacio mismo. Ese momento es lo que hoy se conoce como el Big Bang. Y tal vez ya has escuchado bastante sobre el Big Bang, pero aún así, eso no lo hace menos sorprendente. De hecho, en mi opinión, mientras más lo analizamos, más preguntas surgen, porque plantea cosas muy difíciles de comprender. ¿Qué causó el Big Bang? ¿De dónde salió toda la materia? ¿Y qué había antes? De hecho, el qué había antes del Big Bang es una de las preguntas más inquietantes de la ciencia moderna. Lo que sabemos es esto: el Big Bang no solo creó el universo, sino que también creó el espacio y el tiempo. Todo lo que conocemos, nuestra realidad, nuestra existencia misma, todo comenzó desde allí. Al menos, esa es una de las teorías más aceptadas hasta el día de hoy. Algunos científicos creen que simplemente sucedió sin causa alguna. Otros piensan que no fue el inicio absoluto, sino solo una fase dentro de lo que ya siempre ha existido. Y luego, las ideas más inquietantes. Esas ideas que dicen que nuestro universo no es el único,
y que vivimos dentro de lo que ellos llaman un multiuniverso. Universos múltiples, cada uno con sus propias reglas y su propia existencia. En ese caso, el Big Bang no se refiere al inicio de todo, sino solo al inicio de nuestro universo. Pero entonces, si seguimos analizando y decimos que nuestro universo en sí fue creado por un multiuniverso, eso tampoco contesta la pregunta de la creación. Tal vez conteste la pregunta de cómo sucedió el Big Bang, pero no contesta la pregunta de la creación de toda nuestra realidad. Y la razón es esta, porque yo puedo preguntar, entonces, ¿quién creó el multiuniverso? Y si la respuesta es que todo simplemente ha existido, o que el universo no tiene principio, eso realmente no responde la pregunta, solo la evita. Y aquí es donde todos ustedes que me están escuchando, que tal vez creen en una fuerza superior, o en un ser superior, o mejor dicho, en un Dios, tienen un punto muy fuerte. La idea de que algo no fue creado, algo que no tiene inicio ni fin, algo eterno. Es interesante que en la Biblia Dios es descrito precisamente así, como el principio y el fin. Algo que siempre ha existido. Y si eso es cierto, entonces eso podría explicar el origen de todo. Es un origen que no depende de otro origen, sino que es el origen en sí de toda la realidad. Todo esto que estoy planteando es solo una idea que vale la pena analizar. Durante mucho tiempo, los astrónomos pensaban que todo lo que existía era solo la Vía Láctea, pero incluso antes de eso, las civilizaciones antiguas tenían ideas muy diferentes a lo que creemos hoy. En la antigua Grecia, por ejemplo, algunos filósofos pensaban que el cielo era una especie de esfera perfecta que rodeaba la Tierra, con las estrellas fijas en él. Y en la Roma antigua, los planetas no eran mundos físicos, sino eran dioses en el cielo, así como lo es Marte. Estas ideas no eran ignorancia, era simplemente el intento de explicar algo que no conocían. Pero todas estas ideas tenían algo en común. Nadie tenía una idea real del tamaño de nuestro universo. Y por mucho tiempo, la ciencia tampoco. Porque al observar el cielo, los astrónomos veían manchas borrosas llamadas nebulosas y no sabían qué eran. Algunos pensaban que estaban dentro de nuestra Vía Láctea y otros creían que podían ser sistemas completamente separados. La duda era tan grande que en 1920 se organizó un enfrentamiento científico conocido como el Gran Debate. Y ahí es donde astrónomos discutieron una pregunta clave. ¿El universo es en sí solo la Vía Láctea? ¿O esas nebulosas son otras galaxias? Un lado decía que todo estaba dentro de una galaxia, que el universo era mucho más grande de lo que en verdad imaginábamos. Pero en ese momento, nadie pudo probar quién tenía la razón. Hasta que años después, todo eso cambiaría, cuando Edwin Hubble observó una de las nebulosas llamada Andrómeda, pero no se imaginaba que en ese momento él estaría a punto de cambiar la historia. Al analizar la luz, encontró un tipo de estrella que le permitió medir su distancia, y el resultado fue claro. Estaba mucho más lejos de cualquier objeto dentro de la Vía Láctea. Así que no era una nebulosa, sino que descubrió que era una galaxia completa. Miles de millones de estrellas agrupadas en un solo sistema. Pero después, con el tiempo se descubrió que Andrómeda no era la única galaxia. Se descubrieron miles y millones de otras galaxias, y cada galaxia con miles, millones, incluso billones de estrellas. Y cuando finalmente entendimos el tamaño y la magnitud de nuestro universo, pensarías que ya hemos visto todo, pero no. Porque dentro de esas mismas galaxias
hay algo que rompe completamente las reglas, algo que ni siquiera podemos ver directamente, y aún así sabemos que está allí. Y a lo que me refiero son los agujeros negros. Durante mucho tiempo, los agujeros negros no eran más que una idea, una predicción matemática hecha por el científico Albert Einstein y su teoría de la relatividad general. Sus ecuaciones describían algo muy extraño. Si una cantidad suficiente de masa se concentra en un punto, podía deformar el espacio y el tiempo hasta un límite extremo. Tan extremo que nada podría escapar, ni siquiera la luz misma. Por eso se le llaman como agujeros negros, porque ni la luz puede escapar, así que no se puede reflejar. Pero durante décadas, esto solo era una teoría y no había pruebas directas. Era difícil aceptar algo que así pudiera existir realmente. Y con el tiempo, los científicos empezaron a encontrar evidencias indirectas. Estrellas moviéndose de forma inexplicables, energías liberadas en cantidades absurdas. Como si algo invisible estuviera afectando todo a su alrededor. Hasta que en el 2019 ocurrió algo histórico. Por primera vez se obtuvo la imagen directa de un agujero negro. Esta imagen que les enseño es la primera imagen oficial de un agujero negro. Y en realidad no vemos el agujero negro así, sino lo que estamos viendo es la luz alrededor de él, siendo distorsionada por su gravedad. Pero incluso ahora, seguimos sin entenderlos completamente, porque en el centro de un agujero negro existe algo llamado como singularidad, un punto donde según las ecuaciones la densidad es infinita y donde las leyes de la física simplemente dejan de funcionar. Y aquí es donde todo se vuelve más inquietante, porque no sabemos qué pasa dentro de ese punto. No sabemos si la información se destruye, y hay unos científicos que argumentan que ese punto en un agujero negro hay la posibilidad de que se conecte con otros universos. Lo único claro es esto: el universo lleno de galaxias, estrellas y estructuras enormes. Los agujeros negros siguen siendo uno de los mayores misterios que existen actualmente. Todo esto que acabamos de ver en este video nos hace reflexionar una cosa. Nos hace reflexionar que mientras más entendemos nuestro universo, nuestro ego del ser humano se destruye cada vez más, porque siempre hemos tratado de ser el centro de todo. Nos sentimos importantes, pero el universo nos ha demostrado que no somos nada en comparación con el gran tamaño de nuestra realidad. Yo soy Mr. Creepycase. Si te gusta el misterio, el terror y las cosas fascinantes, suscríbete al canal porque vienen más videos como este.